Hola, soy el pastor Vladi de Ministerios Visión de Fe en Guatemala. Hemos recibido el encargo de hacer un desarrollo del Evangelio, es decir, de los libros del Nuevo Testamento, en su cosmovisión judía del primer siglo, tal y como lo pensaron los escritores, especialmente Pablo, Juan y los que hemos estudiado. En ese sentido, hemos ya hecho algunos desarrollos como Gálatas, Hebreos, Apocalipsis, y ahora estamos haciendo Romanos. Espero que esto le permita crecer en su entendimiento de la escritura y su conexión con el Testamento de los Antiguos. Me da muchísima alegría darle la bienvenida al estudio de Romanos. Hoy veremos la segunda parte. La semana pasada veíamos la introducción a la carta y precisamente es el resumen que quiero tratar antes de empezar con esta clase número 2, en la cual vamos a ver sobre Pablo, cómo lo describe la carta y con respecto del Hijo de Dios. Así que en la introducción de la semana pasada hablábamos de las dificultades que suponía ser la capital del imperio y todo lo que esto al final llega a generar en el siglo II y sobre todo en el siglo IV. Ahora es importante entender que en el primer siglo no había un cristianismo como se lo entiende hoy en día. Lo que se conoce como el elemento gentil estaba dentro del elemento judío. Algunos eran no creyentes en el Mesías y algunos otros lo eran, tal cual era el caso de Pablo, Pedro y todos ellos, que en sus cartas se dirigen, tal cual es el caso de Romanos, a una congregación con una mayoría judía y que ya tiene un elemento gentil. Pero sucede algo y es que Claudio empieza a expulsar judíos, veíamos algo de esto el año pasado, y cuando muchos de ellos se van, algunos creyentes que no quieren ser asociados con el lado judío por ser romanos en primer lugar, porque no tienen por qué irse, pues son los que se quedan. Pero no tienen una profundidad teológica, ellos no tienen un alto conocimiento de la Biblia, lo cual supone un gran problema en el momento en el cual los que sí lo tienen, que son judíos, probablemente de nacionalidad, pero que creen en Jesús, empiezan a regresar. La carta de Pablo a los romanos es una espléndida demostración de cómo es que gentiles y judíos podían convivir como un solo pueblo en el primer siglo y en cualquier lugar, y cómo es que Dios espera que nosotros cumplamos su palabra, y cómo Pablo, que es una demostración además muy importante, no fue alguien que sacara la parte judía, ni la Biblia, ni la ley del Señor de lo que se consideraba como el cristianismo. Sostenemos cristianismo como lo conocemos hoy fuera del movimiento judío. No se puede hablar de ello en el primer siglo. Eso lo hemos demostrado muchas veces. Eso empieza hasta el segundo siglo. Entonces, este conocimiento es importante para tomar nota de que el gentil está dentro de una congregación judía, pero que cree en Jesús, por eso le llamamos judío mesiánico, y que también hay otras congregaciones que solamente tienen judíos, que tienen otro protocolo de conversión, que no creen en Jesús como el Mesías. Y a estos, con estos es con quienes vemos a Pablo interactuando a veces de una forma violenta, ellos contra Pablo, en fin. Pero las congregaciones a donde Pablo escribe eran congregaciones judías, mesiánicas, que tenían un elemento gentil y que guardaban todos los mandamientos porque así se suponía que se hiciera. Y eso es un hermoso paradigma para el creyente del siglo XXI que ha aceptado como la tradición romana a partir del siglo IV, pero empezando desde el siglo II, ha menospreciado la autoridad de la Biblia, ha menospreciado la autoridad de los mandamientos de Dios, la Torah, la ley del Señor, y nos ha hecho una mala imagen y muchos hemos caído en esto. Pero
Nosotros sostenemos en esta congregación que la escritura, la Biblia, es una sola. Empieza en Génesis, termina en Apocalipsis y toda está vigente. Bueno, vamos entonces a la lectura del primer versículo, Romanos 1:1, que tiene muchísimo. Hoy solo veremos 3 versículos porque hay una carga muy teológica en este saludo o en esta introducción de Pablo ya de forma escrita, porque nos interesa hacer un estudio verso a verso. Y cada uno de estos versos está cargado de información que queremos explicar. Dice así: Pablo, esclavo de Jesús, dice esta versión. Creo que estoy leyendo la Biblia del Jubileo o la Nueva Biblia de las Américas. Lo confirmaré en un instante. Pablo, esclavo de Jesús, el Cristo, llamado a apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y aquí tenemos que analizar algunos puntos que son importantes. En primer lugar, la palabra que sale ahí es Paulos. Paulos. El nombre, Paulus, es la forma griega del conocido cognomen romano. ¿Que era un cognomen romano? Era la rama de la familia a la que se pertenecía. El cognomen romano, la familia romana a la que se pertenecía era Paulus. Paulos es la forma griega de conocerse y esta era utilizada por la gens, o sea, una agrupación civil, una organización romana, una forma de organizar a los ciudadanos romanos para saber quién era ciudadano y quién no lo era. Esta agrupación civil o gens romano se conocía como Emilia, es decir, en el mundo antiguo entonces la, el cognomen, el apellido, por así llamarlo, se llamaba Paulus en latín, Paulos en griego, y esto a su vez pertenecía a una agrupación civil, algo desconocido para nuestra parte, pero podemos pensar que es una especie de sociedad, Emilia. Y esto lo sabemos porque Pablo lo ha dicho, Saulo, voy a usar su nombre de pila, su nombre propio siempre fue Saulo, y sostenemos que Pablo al final es un título que él usa y solo podemos conjeturar por qué. Pero antes de ello, entender entonces que cómo Pablo obtuvo este nombre romano o este título romano, y no hay una descripción ni en la Biblia ni en escritos romanos de esto, sino que su padre, porque él dice que es por nacimiento de alguna forma, ya sea por haber sido eh, servido en el ejército o por haber servido a una persona de esta agrupación civil, Emilia, le dio el apellido de Paulus al papá de Pablo, por lo tanto él lo hereda. Lo que decimos es que esta es una agrupación y apellido ampliamente reconocido en el mundo romano antiguo. En todo caso, Saulo era un ciudadano romano, pero se identifica como Paulos, que dicho sea de paso, no es un nombre, es un apodo y quiere decir pequeño. Paulus quiere decir pequeño, así que él está diciendo el pequeño, ese romano, pero que es pequeño. Cuando usa su nombre romano, usa como para decir, ¿saben qué? O yo no merezco esto porque perseguí a la iglesia del Señor, o como quiero que esta carta llegue a su destinatario y como quiero aprovechar el hecho que soy romano, voy a usar este nombre. Pero eso nunca anuló su identidad judía. Esto no lo hizo Pablo, como se ha enseñado algunas veces que, cuando no era cristiano, Pablo nunca fue cristiano, decirlo, pero así se dice, cuando no era cristiano se llamaba Saulo y cuando fue cristiano se llamó Pablo. Eso es una incongruencia, eso no tiene sentido. Eso es desconocer precisamente que Pablo era un ciudadano romano y que a qué familia y a qué agrupación civil pertenecía. Por lo tanto, su nombre siempre fue Saulo, pero se está identificando de esa manera por las razones que he mencionado. Ahora bien, el hecho que después se defina, o sea, autodefina como un esclavo,
De hecho, dice literalmente esclavo de Yehoshua HaMashiach o Jesús el Cristo, el Salvador del mundo, nos hace entender que a él le importa que este mensaje llegue, especialmente en Roma. Es importante usar su nombre romano porque el mensaje no va a venir, que viene, por cierto, a poner orden, que viene a poner un orden, no viene de alguien a quien los romanos no van a escuchar, pero tampoco viene de alguien a quien los judíos no van a escuchar. Así que él está aprovechando su condición de ciudadano romano y por eso usa este nombre. Pero luego dice y les da una palabra que ellos ya conocen. Miren, yo soy apóstol. Yo soy apóstol. ¿Y qué es ser apóstol? Hoy en día estamos plagados de apóstoles en nuestras iglesias y congregaciones. Pero como hemos mencionado, que la palabra apóstol tiene relación con el capitán de una fragata, de un navío en el mundo antiguo. Es decir, su equivalencia podría muy bien entenderse como un almirante. Sin embargo, y sostenemos esto, que en la Biblia eso no tendría ningún sentido. Por lo tanto, se presta la palabra apóstol para traducir un término bíblico que se conoce como shliach. ¿Y qué es un shliach? Shliach es un enviado plenipotenciario. Eso quiere decir que es alguien que recibió la autoridad para representar a alguien más. Por eso es que para nosotros representa un reto inaceptable el pensar que exista en el siglo XXI un apóstol del Señor Jesucristo, porque entonces tendríamos que canonizar todo lo que esta persona diga, escriba o lea, porque supuestamente está hablando en el nombre de Jesucristo mismo. Esto es algo que no podemos darnos el lujo, ya que la escritura ya fue cerrada a su canon. No nos apartamos de que hayan apóstoles que hablan en nombre de su denominación, pero tiene un efecto incluso solamente hacia su denominación. Esto no le da un poder más, una honra más, un respeto más. No, es simplemente que él probablemente está hablando en nombre de esa denominación u organización, pero no podemos aceptar que esto sea en el nombre de Jesús. Ahora, ¿en qué momento lo llaman a él a ser apóstol? ¿Y quién lo llama a ser apóstol? No vemos a Pedro ungiéndolo, no vemos a Juan. ¿Cómo es que se llega a dar esto? Y esto lo realizamos a partir de algo que el escritor sagrado de Hechos ha registrado en el capítulo 13 de ese libro. Lucas está en un momento en donde hay un despertar en la iglesia de Antioquía de Siria. ¿Cómo hay un despertar en esta iglesia, en esta congregación? Porque empiezan a entrar un número de gentiles, de no judíos, se envía de parte de Jerusalén a Bernabé. Y Bernabé, cuando ve la dimensión de la misión, él va por Saulo a Tarso, los llama y se van a Antioquía y empiezan un movimiento. Y Dios decide manifestarse a ese movimiento y Lucas lo registra en el capítulo 13 de Hechos y quiero leerlo con usted. Hechos 13:1 dice así. Había entonces en la iglesia, es decir, en la congregación, recordemos, es un lugar en donde hay una mayoría de judíos, pero ya hay gentiles y aprovecho para confirmar, estamos leyendo la Biblia del Jubileo, que estaba en Antioquía, que había profetas y maestros. Y luego hace un listado. Bernabé, como que es el que se ha designado desde Jerusalén para encabezar esta organización, y lo dice, y Simón, perdón, el que se llamaba Níger, y Lucio, Cireneo y Manaén, que había sido criado con Herodes el Tetrarca. Y luego en último, se menciona a Saulo, como el pequeño, como Pablo. Verso 2. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, es decir, Dios, dijo Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Ellos entonces, habiendo ayunado y orado,
y puesto las manos encima de ellos, los despidieron, es decir, los enviaron. Quiere decir este versículo, y somos entonces testigos de su llamado, quiere decir que Dios mismo se manifestó a esta congregación y señaló al primero de la lista y al último de la lista, y los envió. Saulo de Tarso, en cada uno de sus escritos y en cada una de sus palabras, tiene todo el derecho de llamarse un shliach o apóstol de Jesús, porque es Dios mismo, en función de lo que dice aquí Espíritu Santo, quien lo llama y lo envía a él y a Bernabé. La historia luego se decanta por ir del lado de Saulo, pero él era un enviado plenipotenciario de parte de Dios. Aquí estamos viendo su llamado. Pero luego dice también, y esto es un otro apartado, otro título que quiero hablar del versículo, es la palabra apartado. La palabra dice que es apartado para el Evangelio de Dios. La palabra parush, que es como se dice apartado, se puede relacionar con la palabra que está acá. La palabra que está acá es la palabra aforizo. Parush, aforizo. La palabra aforizo viene de la raíz farus. Farus o parush, que en hebreo la palabra es la letra que define parush o farus. Farush es la misma. La F y la P son la misma letra, solo que debido a la puntuación se distingue su pronunciación, pero es la misma letra. Pareciera ser que la palabra parush entonces está relacionada o es un préstamo hacia el lenguaje griego que dice farus, que quiere decir apartado. ¿Por qué es importante esto y por qué estoy haciendo bolas en esto? Porque la palabra farus también, parush quiere decir fariseo. Pablo ha sido un fariseo para el Evangelio. Eso quería decir fariseo. Y quería mencionarlo. Ahora, ¿fariseo para qué? No es un fariseo común y corriente, no es un fariseo para el Evangelio de Dios. Cuando niño se me enseñó que la palabra evangelio quería decir las buenas nuevas. Pero con el estudio hemos ido comprobando que la palabra evangelio quiere decir el anuncio del que es bueno, es decir, de Jesús, el único, de Dios mismo. Por eso es que nosotros entendemos que los libros desde Mateo hasta Apocalipsis son precisamente eso, el anuncio del bueno habiendo venido a la tierra, habiendo interpretado correctamente el testamento hacia los antiguos, la Torá o ley de Moisés, y dándonos la entrada a lo que es su pueblo Israel. Pero esta palabra evangelio, obviamente es una palabra griega que tiene un desarrollo bíblico y que podemos trazar hasta Isaías capítulo 52 y ese desarrollo quiero hacerlo con usted. Isaías 52:7 dice, cuán hermosos o qué agradables son sobre los montes los pies del que trae nuevas. Yo le puse ahí la palabra en hebreo es mevaser y la voy a explicar. Voy a hacer un desarrollo de este versículo. Del que publica, ha dicho esta versión, yo le coloqué allí la palabra hace escuchar. La paz, es decir, shalom, le coloqué ahí el concepto. Los estoy hablando y diciendo, pero los voy a explicar en breve. Y luego dice, del que trae nuevas, nuevamente me va a ser buenas del bueno. Ahí no dice bueno, ahí dice del bueno, lo voy a explicar también. Del que publica salud, del que dice a Sión, reina tu Dios. En primer lugar, vamos a empezar con cuán hermosos. La palabra hermosos acá es un verbo y es un verbo intensivo, es decir, es ser hermoso o ser agradable. Y es un verbo que no acepta mancha o que no acepta desacreditación por ser intensivo alguna, no acepta desacreditación de ser hermoso.
es que fue hecho hermoso, fue hecho agradable sobre los montes. Y entonces aquí ya empezamos a explicar qué son montes en la escritura. Son doctrinas. Entonces, hay una hermosura de alguien que va a traer doctrinas, los montes, perdón, son doctrinas humanas. Va a traer luz sobre las doctrinas humanas. Este verso es muy profundo, por eso era necesario hacer el desarrollo. Ahora, dice, los pies entonces del que se va a enfrentar a las doctrinas humanas son vueltos hermosos, son convertidos en hermosos. Más o menos estoy tratando de verborizar en la primera palabra. Y esa palabra, traer nuevas, es la palabra me va a ser. No la quise traducir, dejé lo que decía la traducción de la Biblia del Jubileo, porque es importante explicarla. ¿Y qué es un me va a ser? Me va a ser es alguien que lleva incorporado noticias o predicación. En ese sentido, y habiendo atravesado una pandemia, recordará usted de que alguien que portaba el virus, fuera o no activo en su vida, era alguien que iba a contagiar a otros. Portar noticias, entonces es lo mismo, estoy tratando de darle una explicación. Un portador es alguien que lleva en sí. Ahora, ¿qué tipo de noticias? Ya lo veremos, pero antes de eso, el versículo dice del que publica. Sin embargo, este es el verbo escuchar en forma causativa. El verbo escuchar lo hemos enseñado algunas veces y tiene que ver con oír, conectar o atender y practicar o hacer. Eso quiere decir escuchar. Pero aquí hay alguien, el me va a ser entonces es alguien que no es que publique, porque no es lo mismo hacer una publicación en una red social o una publicación verbal y que no todo el mundo lo oiga. No, es que esta persona hace entender. Por eso es necesario am, traducirlo correctamente. Esto no es una publicación, eso es hacer entender. Esto es el verbo shma, pero de forma causativa. Entonces, qué hermoso es aquel que hace entender a las personas. ¿Y qué cosa hace entender? La shalom. ¿Y qué es shalom? Muchos han traducido la palabra shalom como un saludo, que lo es, o como paz, que también lo es. Pero el origen de la palabra shalom es la palabra shalem y tiene que ver con la integridad. Y en función de Dios, perdón, representa la no deuda. Qué hermosos están convirtiéndose entonces los pies de aquel que pelea las doctrinas humanas porque le hace entender a la gente, estoy interpretando el versículo, que Dios ya no le retendrá su deuda. Él lo porta en sí mismo porque Él es el causante de ello. Es decir, Él es quien va a ser, Él es el me va a ser, Él es el portador, Él es quien va a hacer que nosotros ya no tengamos esa deuda hacia Dios. Qué hermosos entonces son los pies del Mesías, de Jesús nuestro Señor, porque Él es el que nos va a hacer entender que hay una forma de no tener deuda con Dios. Y luego da un cómo. ¿Cómo? Del me va a ser, es decir, del que porta las noticias, del bueno. O sea, Él mismo. Aquí no dice del bien, aquí dice del bueno. Entonces, el Evangelio es el anuncio de aquel que vino a pagar el precio y que va en contra de cualquier otra doctrina, para que no tengamos una deuda con respecto de Dios, para que estemos en paz con Dios, porque hay una ausencia de deuda. No porque nosotros hicimos algo, sino porque Él lo pagó con su propio cuerpo. Por eso es que está siendo hermoso. En otras palabras, el Mesías está hablando de sí mismo, entonces, en tercera persona. La besora, entonces, que sería el sustantivo para describir al mebaser en hebreo,
es decir, al que hace todo esto, que es el Mesías, por supuesto, entonces es el anuncio, haciendo ese desarrollo de aquel que ha venido a saldar nuestra deuda con Dios, o sea, del bueno, del único que puede llamarse bueno, que es Jesús, que estuvo acá, que dio su vida por nosotros, que es nuestro Dios y Mesías, y que era su plan. Por eso es el evangelio del Mesías, venir a por nosotros. Y esto es maravilloso. Y Pablo lo que está diciendo, de eso yo me he convertido en un enviado a dar fe. Represento eso, es lo que quiere decir shliach o apóstol. Queridos amigos y hermanos, Saulo era una persona sumamente inteligente y sumamente profundo. Es el apóstol Pedro el que nos dice, miren, sus cartas no son fáciles de entender. De hecho, cito segunda de Pedro 3:15 y dice allí, y tengan por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro hermano Pablo, Pedro también está usando el título de él, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, verso 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, de la paciencia de nuestro Señor, de lo que decía Isaías 52, entre las cuales hay algunas difíciles de entender y las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. Y él está denunciando que hay gente que va a interpretar mal a Saulo. Y decimos que dentro del cristianismo se lo ha interpretado muy mal. Se ve a Saulo yendo en contra de la ley del Señor. Se ve a Saulo aparentemente cortando espacios a la palabra del Señor. Esto es Saulo malentendido y ya Pedro ha dado un testimonio al respecto. Regresemos a Romanos y leemos el versículo 2. Dice el versículo 2 que él, es decir, Dios, antes había prometido a sus profetas en las santas escrituras. Y yo le puse ahí las escrituras de la santidad. En primer lugar, esto es una referencia a los profetas escritos de la palabra del Señor. También vemos aquí un hebraísmo mal entendido. Cuando la tradición romana empezó a entrar e interpretó la santidad, hizo que las cosas fueran en sí mismas santas. Esta no es la idea de la Biblia. Aquí lo que está diciendo es que los profetas son escritos de la santidad, es decir, le pertenecen a Dios. Esto se puede ver en muchas cosas, como por ejemplo las vestiduras, dicen, las vestiduras santas. Y uno piensa que una vestidura santa es una vestidura que tiene una santidad en sí misma. Pero cuando lo leemos bien, nos damos cuenta que las vestiduras son de la santidad, es decir, que son idea de Dios, que le pertenecen a Dios. En este caso, por supuesto que las escrituras son santas porque son distinguidas, pero lo que está hablando es de la autoría de ellos. En otras palabras, lo que escribió David es autoría de Dios, lo que escribió Jeremías, Isaías, Josué, en fin, todos aquellos que son citados en el Evangelio con respecto del Mesías, eran profetas, obviamente estaban hablando desde la Biblia, eran profetas y hablaban de la venida del Señor. Entonces, Pablo, él es un emisario, tiene el derecho de hablar por Jesús, es lo que está hablando, y él fue apartado para lo mismo, eso es lo que está diciendo el versículo 1, y él va a dar fe, pero no lo va a hacer desde su propia imaginación, sino su margen de, su margen de operación son las Sagradas Escrituras. En otras palabras, Pablo va a probar que Jesús es el Mesías. Saulo va a afirmar y demostrar todo lo que afirmó y todo lo que demostró, pero lo va a hacer desde la Escritura.
No se va a sacar algo de la manga, no va a venir su propia creación. Por eso es que es confiable llamarle un apóstol. Versículo 3 dice, de su hijo, el cual le nació de la simiente de David según la carne. El de quién se habla es de Dios. Cuando estamos hablando de su hijo, estamos hablando del Hijo de Dios. Ahora, esto hay que entenderlo bien, porque la palabra que reconocemos como Dios aquí es la palabra Elohim. Y Elohim es, como lo hemos demostrado y hablado en muchos otros estudios, no es una referencia a Dios como persona, sino está hablando de los atributos de Dios. Elohim habla de la plenitud de los atributos de Dios con los cuales Él creó el universo, Él creó el mundo. Y el atributo principal acá es el atributo del amor. En ese sentido, pensando en Dios como ente, no como persona, quizás una mejor forma de traducirlos aquí sería la divinidad. Ahora, ¿quién es el hijo de la divinidad? Porque este es nuestro sujeto. Nuestro sujeto es Dios. Decimos que Él es la divinidad, pero entonces, ¿quién es su hijo? Y hemos también hecho una demostración de los términos teológicos del primer siglo y queremos recordar aquí dos de ellos. En primer lugar, el hijo era un nombre teológico de un metalenguaje que pertenecía al primer siglo, que Jesús se adueñó, que encarnó la persona de Jesús, que tiene que ver con herencia. O sea, es el heredero, es su heredero, el de la plenitud de los atributos. Ahora, ¿qué quiere decir que sea su heredero? Porque nosotros vemos en ello como una quizás connotación genética. No lo es, no lo es. La palabra hijo en hebreo significa construido. Hay otra palabra que habla de hijos genéticos, pero la palabra hijo, ben, que es la que se usa acá, nos está hablando de un heredero, en este caso activo. En otras palabras, no es que él vaya a recibir una herencia de Dios, es que él la porta. Es que el hijo es el portador de esa herencia y él ha venido a la tierra a darla a quien él quiera. Él entonces trae la herencia de la divinidad, que es la salvación, pero desde la voluntad de él, del Hijo de Jesús, de la persona, aquí sí hablando de la persona de Dios, él va a decidir con quién compartir o a quién darle esta herencia. La herencia es entonces la salvación. Por eso Saulo nos está hablando del Evangelio. Pero la otra referencia que quiero hacer aquí es la que aparece en Colosenses 1:15 y dice, Él es la imagen. ¿Quién es el Hijo? Es la imagen de la plenitud de los atributos invisibles. El primogénito. Y la palabra que utiliza acá la escritura es la palabra hebrea reshit, que no entraría a explicarla, pero tiene que ver con, más que con primogénito, con primicia en el sentido de lo primero visible de algo, y que aparece desde Génesis 1:1. El Reshit entonces es lo visible de Dios, es lo que Dios permitió que se viera, es decir, cuando Él vino, el Hijo. Ahora dice ahí que nació de la simiente. Claro, es desde la simiente según la carne. Pero más que nacer de la simiente, ahí utiliza la palabra génesis, no utiliza la palabra nacer. O sea que fue generado desde la simiente. Es lo que dice esta preposición en griego, ek, el cual fue generado desde la simiente, no en el sentido de que a partir de ella o en el sentido de que dependiera de ella, sino que estando ahí, Dios le dio ese nombre teológico. Por supuesto, esto lo hizo a la vista de la gente. ¿Y qué quiere decir eso? Que a Jesús se le consideraba el, según la carne, es decir, según lo que las personas podían vivir, ver,
se les consideraba el hijo de José, que a su vez era hijo de David. Ahora, nosotros sabemos que Jesús no fue hijo genético de José, pero salió de esa simiente. De hecho, la palabra que usa acá es la palabra esperma. Y sabemos que esperma hoy en día, la connotación. Pero en la Biblia, lo que está diciendo es que desde la esperma, entonces, de David, es decir, desde la simiente, Jesús tomó nombre. No es que haya nacido de ella, porque como la Biblia bien describe, Jesús no era hijo de José, sino fruto del poder de Dios implantando una semilla que tampoco iba a necesitar el óvulo femenino, implantando una semilla en el vientre de Miriam, que luego, o María, que luego ella le da de comer y lo tiene 9 meses para que él venga a la tierra. Pero María tampoco era descendiente de David, ella era levita. Por lo tanto, para cumplir la escritura, Dios lo coloca en esta familia, le pide a José que sea su padre, según la carne, es decir, según en nuestra nación existe una entidad de gobierno que se llama RENAP. Eso quiere decir el Registro Nacional de las Personas. Cuando hay un nacimiento, uno tiene que ir al RENAP a asentar ese nacimiento y a registrar de quién es hijo o hija la persona que uno está registrando. Esto lo hemos hecho con nuestros hijos. Pero en este momento, entonces, a partir de ese momento, mis hijos fueron registrados como descendientes genéticos míos. Así que según todas las personas son genéticos míos, hijos míos. Y supongamos que alguno de ellos hubiera sido adoptado y yo lo hubiera registrado así. De todos modos, sería mío o quizás, eh, perdón, sería mío a ojos de la sociedad. Eso es lo que está diciendo según la carne, es decir, según todos los demás. Pero nosotros sabemos que no era hijo de José, que fue llamado de en medio de la familia de José. Es lo que quiere decir. Esto tendrá una vinculación con lo que empezaremos a ver la próxima semana. Es de donde empezaremos. Pero yo sé que hoy me he extendido un poquito y para mantener esos estudios cercanos a media hora, vamos a continuar la próxima semana. Así que gracias por su atención. No se pierda el próximo estudio. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.